Bienvenidos. Muchas gracias por venir a esta presentación sobre el libro que tuve bien coordinar junto con mi querido amigo ya de toda la vida, Víctor Isolino, querido por unos, no tanto por otros, amado por todos. Y pues bueno, esto es una fiesta. Me da gusto ver a muchos de los autores que participaron en este libro aquí en el público. Y pues vamos a empezar dándole la palabra a mi querido profesor y amigo, el doctor Héctor Zagal. Presento una breve semblanza de él, un doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, profesor de filosofía aquí en la Universidad Panamericana, autor de muchísimos libros, lo pueden escuchar en MBS Radio, junto con mi querido Sakaguchi, que también anda por acá. Pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994. Y pues le cedo la palabra al doctor Zagal. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a Roberto Valmeida, a Víctor Isolino Orbán por estar aquí haberme invitado a presentar este libro. Y bueno, siempre respeto, no solo es una fiesta, sino que el maestro Alejandro Ayala nos quiere decir que a los amigos les reconoce en dos lugares. Porque si estás en la cárcel van a visitarte, o porque si presentas un libro van a escuchar. Y entonces aquí Isolino y Roberto se ve que tienen muchos amigos y todos los autores de este texto tan interesante, sin duda tienen muchos amigos. Bueno, muchas gracias por conmigo de invitarme a presentar, hablar de algunos capítulos de este texto. Confieso que me gusta mucho la idea de, con ocasión de un acontecimiento terrible, triste, reflexionar filosóficamente. Creo que esto es importante, que la filosofía ilumine las situaciones cotidianas. Eso es la filosofía tradicional. Y a mí me gusta decir que si Aristóteles estuviera aquí y comenzar a hablar de política, lo primero que nos haría era seguramente preguntar si sabíamos quiénes son los senadores de quienes depende la mayoría calificada, podemos modificar la Constitución y las leyes electorales. Y si nosotros no sabemos contestar eso, seguramente nos diría que en realidad no nos interesa la filosofía política ni la política, sino que tendríamos que comenzar por estudiar lo empírico, lo cotidiano, lo ordinario, para poder hablar de ideas políticas, ¿no? Es bien sabido que en el mundo anglosajón muchos filósofos políticos son ignorados simple y sencillamente por los que hacen política, ¿no? Porque si bien es cierto que hay una tradición de filosofía política que escribe papers maravillosos, esos papers maravillosos frecuentemente no tienen una conexión con la política real. Basta leer la política de Aristóteles para advertir lo aterrizado que está, ¿no? Esas discusiones que hoy nos parecen lejanas, porque son discusiones de su tiempo, ¿no? Sobre qué tipo de murallas se deben de construir y cuáles son las clases sociales que defienden que se levanten murallas y en qué tipo de ciudades, por poner un ejemplo, ¿no? No hay que olvidar que la política aristotélica está acompañada de la colección y comentario de un sinnúmero de constituciones. Y creo que este libro tiene este encanto, es decir, en este libro se habla de un acontecimiento detonante que es la guerra, pero claro, no se queda en la coyuntura de la guerra de invasión ucrania, no se queda en la coyuntura, sino que a partir de la coyuntura se trata de iluminar
o connotación de la coyuntura de examinar algunos pensamientos de otros autores. El texto, uno de los textos, los capítulos que me gustaría decir algo, es René Girard y la guerra de los extremos, que como no es autoría de Vicente Leal. Voy a comenzar a hacer una especie de disclaimer, y es que yo nunca he entendido una tesis, o sea, hay una tesis no del doctor Leal, sino de Girard, que yo nunca me he convencido, y es la idea de que el cristianismo no se articula en torno a un chivo expiatorio, ¿no? Que es justo la tesis que defiende Girard, ¿no? Y también me parece que el cristianismo sigue siendo funcionando bajo este modelo. Y eso no tiene que ver, no es una crítica al texto, sino simplemente hay una tesis que yo no veo de Girard. Pero en realidad lo que hace el doctor Leal es aprovecharse de un texto relativamente reciente de Girard, Clausewitz en los extremos, y simplemente recordar que Clausewitz es no solo es un militar, es un teórico de la guerra que escribió un texto que se llama Justo la guerra en 8 volúmenes y que tiene todo el espectro desde la estrategia, tácticas hasta una filosofía de la guerra. Creo que desde el punto de vista filosófico la tesis central del libro de Clausewitz y que es fundamental en la discusión de Girard y del doctor Leal es que la violencia se termina calculando por un control estratégico. La violencia se controla por un cálculo estratégico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, es la famosa expresión, si quieres, la paz para la guerra, y un poco la tesis es que todo el mundo recuerda aquella frase de este autor de la guerra es la continuación de la política, y que lo que querría decir, o al menos como se suele entender, es que las partes, las partes que participan, las partes de los adversarios en una guerra, son agentes racionales y que como agentes racionales hacen un cálculo de lo que se puede perder, de lo que se puede ganar, y por tanto termina habiendo un cierto equilibrio cuando el costo, la posibilidad de triunfo y el costo de ese triunfo hacen desaconsejable la guerra. Creo que esta es la idea, el cálculo estratégico, ¿no? Y en este sentido podríamos hablar de una paz armada cuando hay una especie de juego de suma cero. De suma cero, en donde yo creo que todos hemos visto aquellas películas en donde la alguna inteligencia artificial se apodera de los controles de los misiles y al correr el programa advierte que si se desatase una guerra nuclear, ninguna de las partes triunfaría, ergo no conviene una guerra. Esto me parece que creo que es la idea fundamental de Clausewitz. Y justo, si bien entendí, que no conozco esta obra de Girard Clausewitz en los extremos, pero si bien entendí al doctor Leal, justo Girard lo que dice es que esto no es del todo cierto y que este juego de suma cero no se autocontrolará. Dicho de otra manera, que o los hombres, Girard citado por el doctor Leal, los hombres renunciarán a la violencia sin sacrificio o bien harán saltar por los aires el planeta. Es decir, la segunda opción sería una opción en la que, a pesar del cálculo estratégico, corremos el riesgo de habrá una guerra, o la otra es que la única manera de evitar la guerra es esta renuncia
a la violencia. Es decir, que los seres humanos, en la medida en que sigamos enfrascados en este deseo mimético, violento, tarde o temprano estará ahí el vacío de la guerra, y que la única manera de neutralizar esto es la renuncia a ese deseo mimético. Esta sería, entiendo que es la idea, ¿no? Además, Girard se hace de un lugar común a saber que la globalización, la tecnología, lo que ha hecho es amplificar las posibilidades destructivas de la guerra. Al final, esta es la idea, ¿no? Al final, creo que hay una referencia a Pascal en donde parecería que es como un repliegue de la posición de Girard. La violencia, cito, nada puede violencia y verdad una sobre otra, es Pascal citado en el libro, y que es un reconocimiento de que la fuerza de los argumentos no aplacará el argumento de la fuerza, pero tiene una ventaja, a saber que es la verdad de los argumentos, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Cuando escuché esto, inmediatamente pensé en el célebre diálogo de Melos, de Tucídides, en donde justo este es el argumento de los de Melos, y los atenienses terminan diciendo, bueno, qué bueno que tienes un argumento, pero nosotros teniendo la fuerza. Les confieso que no me convence la posición de Girard. Es decir, me parece que empíricamente, empíricamente hablando, creo que lo que ha mantenido la paz o esta paz acotada es justo el cálculo de las fuerzas, y que precisamente lo que hemos visto a la vuelta de los meses es que lo que podía haberse convertido, espero no tener que tratarlo, en un conflicto de escala global, se ha mantenido en un conflicto relativamente controlado y acotado, y que se ha mantenido así por un cálculo de fuerzas, es decir, que parecería que si la guerra de Ucrania no ha escalado es porque Rusia por un lado y las potencias occidentales por otro saben que el momento en el que se apretara, en el que alguien comenzara a utilizar las armas nucleares, terminaríamos ciertamente, como dice Girard, en una violencia amplificada en la que nadie terminaría ganando, ¿no? Dejo esta idea. Me parece un artículo, yo diría, profundamente esperanzador, pero no optimista, ¿no? Esperanzador, porque Girard, en la medida en que es un autor cristiano, es un autor de esperanza, pero también algunos de ustedes lo saben, me gusta a mí decirlo, la esperanza no es histórica, la esperanza es metahistórica, el optimismo es histórico. En este sentido, el planteamiento de Girard en torno a la guerra, pues me parece como, pues esto, esperanzador, metahistórico, más ideal, creativo, pero al final se tendría que dar cuenta de este cálculo de fuerzas. El otro artículo, y por cierto, aprovecho para decir que he tenido la oportunidad de leer al doctor Guerra en muchos momentos y que me sigue sorprendiendo gratamente, y este autor me parece, este escritor me parece especialmente luminoso en su estilo, ¿no? Un estilo muy, muy, muy bonito, ¿no?
Y eso es muy importante, porque no basta con que se argumente bien, sino que además creo que está argumentado bien. Filosofía estoica y la guerra que importa, de mi colega y amigo, el doctor Leonardo Ramos. También se trata de un texto que ya de alguna manera hemos platicado en otros momentos. Me parece también especialmente valioso. La tesis central es una tesis estoica, a saber que los seres humanos hemos de preocuparnos por lo que está bajo nuestro control y no debemos de preocuparnos por aquello que no está bajo nuestro control. ¿Qué quiere decir esto? Querría decir que hoy justo hice un ejercicio pensando en el doctor Ramos, iba a dar una conferencia, se estudió mi automóvil, que estaba recién sacado del taller y no pude llegar a la conferencia, me quedé en Lumiscuac y patriotismo atrapado, ¿no? Y haciendo tráfico. Claro, lo primero que hice fue decir, qué coraje, tal, comenzarme a enojar, hasta que pensé en las enseñanzas estoicas de Epicteto y del doctor Ramos, y dije, bueno, no puedo hacer nada, la grúa va a llegar en media hora, pues lo único que puedo hacer es que no me pegue el sol, ¿no? O sea, que había sol, y pues tratar de distraerme viendo. Esta idea, en efecto, es clave, es qué es lo que está en mi control, bajo mi control, y qué es lo que no está bajo mi control. Y de una manera provocativa, podríamos decirlo de alguna vez, no solo hablando de la guerra de Ucrania, el doctor Ramón lo ha dicho de otros casos, la pregunta es, ¿en realidad debemos preocuparnos, nos debe angustiar la guerra de Ucrania? Y una respuesta, vamos a decirlo así, estoica naif, sería, bueno, a ver, por mucho que discutamos, que organicemos, coloquios, que me preocupe, que lea, pues Putin no va a cambiar de opinión y no vamos a reducir la guerra de Ucrania, no vamos a poder hacer nada nosotros, y por tanto, por salud mental, por virtud en realidad, tendríamos que preocuparnos de lo que sí está en nuestro control, que es no pasarnos un semáforo, que es comer frutas y verduras para llevar a tener una vida sana, que es preparar nuestros exámenes y saber que pues, la guerra de Ucrania no es algo que esté en nuestra esfera de agencia. Sin embargo, retomando a Hierocles, un autor, por cierto, con un alumno mío que trabajó hace algunos años, Pablo Alarcón, Hierocles desarrolla una idea que está presente en los estoicos, y es esta idea de los círculos concéntricos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si bien quiere decir que hemos de concentrarnos en controlar o atacar o preocuparnos por aquello que existe en nuestro control, pero que hay niveles de proximidad. Por cierto, esta es una idea que yo le gustaba mucho repetir a Carlos Jacques. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que primero está bajo mi responsabilidad, bajo mi control, son mis emociones, mi manera de interpretar el mundo. En un segundo lugar vienen nuestros próximos más próximos, al fin y al cabo el próximo viene el próximo, nuestra familia inmediata, después los familiares en segundo, tercer grado, nuestros amigos, y así a llegar hasta el resto de la humanidad. Y esto sí me parece que el doctor Ramos tiene la agudeza de advertir que es una muy buena estrategia de vida. Podríamos estar muy preocupados de organizar, que bueno, que hablamos de la guerra de Ucrania, de organizar un coloquio sobre la guerra de Ucrania y hablar de lo
terrible que es la guerra de Ucrania, y sin embargo, en el estacionamiento de la UP, no cederle el paso a alguien que mueve la noche en el tradicional tráfico de Salinas y que uno depende de la misericordia de nosotros. Entonces, si alguien no te deja salir, puedes estar media hora más esperando, ¿no? Entonces, no tendría sentido que nosotros estuviéramos preocupándonos por Ucrania, que además no podemos hacer nada, y en cambio viviéramos una pequeña guerra aquí en el estacionamiento de la Panamericana, ¿no? Donde en lugar de ser corteses, nos dejamos llevar por una de nuestras pasiones, la ira o la arrogancia, ¿no? No lo voy a dejar porque yo quiero ser primero, llevo mucha prisa. Y creo que esto es, y por eso es un título que me gustó mucho, es la guerra que verdaderamente importa, ¿no? Y la guerra más importante para nosotros es esta guerra por el control, el dominio de nuestra pasión, de nuestra manera de interpretar el mundo, porque eso es lo que sí está en nosotros, sí está bajo nuestro control. No pasarnos el semáforo, o si vemos que no hay el semáforo, nos va a pescar en rojo a la mitad, nuevamente Augusto Rodin, pues no querer salir y provocar un atasco de tráfico por tratar de llegar, ¿no? Eso sí preocupados todos nosotros por Ucrania, ¿no? Creo que esta es una idea con la que yo comulgo y que me parece que el doctor Ramos explota muy bien. Ahora, simplemente yo sí, hay un punto, también lo he comentado algunas veces con él, en las que no, creo que hay una zona borrosa, y es muy estoico, vamos a decirlo así, se ocuparía de lo que se puede ocupar, pero no se preocuparía por lo que no se puede, que no depende, vamos a decirlo de esta manera. Sí, si podemos hacer algo por Ucrania, hay que hacerlo en esta serie de círculos concéntricos, pero no tiene sentido que seamos infelices por Ucrania, que dicho de una manera así muy estructurada, no debemos de llorar y de sufrir por Ucrania, porque que lloremos y que suframos por Ucrania no va a arreglar Ucrania y tampoco nos va a hacer infelices a nosotros, ¿no? Grosso modo, hay que decir, es cierto, ¿no? Es cierto, hay que mantener una distancia de las emociones de nosotros, ¿no? Como el médico, que lo importante es que cure y que eso, sin embargo, tiene que mantener una distancia del paciente, no porque se angustie por el paciente lo va a curar y sí se va a enfermar. Esa sería la pero si bien es cierto que grosso modo esta idea es buena, es correcta y eficaz, sí creo, y en esto ya me distancio de los estoicos, quisiera hacer un poco más a los aristotélicos, es que a veces sí hace falta ponerse en los zapatos del otro y hacernos cargo del sufrimiento del otro para tratar de maximizar nuestros grados de acción. ¿Qué quiere decir esto? Y este ponerse en los zapatos del otro supone empatía, simpatía, supone, yo creo que tarde o temprano sí hace falta un cierto grado de involucramiento afectivo. ¿Cuál debe ser el dolor de alguien? Y que en la medida que yo me hago cargo de ese dolor, pensemos hoy en los 5 estudiantes, los 5 jóvenes que fueron brutalmente asesinados, a ver, el tratar de pensar un momento, de sentir como la familia, aunque sea unos momentos, quizá a mí me abra unas perspectivas, me obligue a
maximizar mis grados de acción y darme cuenta que a lo mejor no se vale que yo no haya puesto una sola publicación en internet al respecto, ¿no? Y que sí, es cierto que eso no va a resolver el problema, sí que ayuda, ¿no? Sí tenemos una experiencia, ¿no? Como vemos, hay una zona ligeramente diferencia. El tercer capítulo que me quería comentar, Agustín tomando un montón de reflexiones sobre la teoría de la justa del doctor Lefon, es también un capítulo muy limpio, como nos tiene acostumbrado el doctor Lefon, y que pues parte plantea el problema, retoma el tema de la guerra, y parte de un problema que se planteó relativamente pronto del cristianismo, y es que el cristianismo entendido como poner la otra mejilla es inoperante en un mundo en el que en ocasiones la violencia o la guerra parece una solución o es una reacción justa. Por un lado, y esto le da una idea que se empalma con el texto del doctor de Aro, el punto de partida del doctor Lefon es una idea de Agustín: no hay paz si hay pecado. Yo creo que esto es una idea que todos, bueno, también en el texto del doctor Ramos aparece. La paz es una cosa, la paz mundial o la paz es una consecuencia de la paz social, de la paz de los actores de la sociedad. No obstante, parece que la violencia es algo intrínseco a la condición humana. Y esto llevó a Agustín, medievales, a desarrollar una teoría de la guerra justa, un jus ad bellum, el derecho hacia la guerra, y un jus in bellum, ¿no? El primero es el más estudiado: bajo qué condiciones es correcto o es aceptable que un país utilice la violencia, la guerra, para en qué momentos hay un derecho a la guerra. Pero el segundo punto es jus in bellum, es una vez que hay guerra, qué tipo de derecho, qué tipo de justicia se tiene que vivir dentro de la guerra, ¿no? Y el doctor Lefon expone sobre todo la doctrina de Tomás de Aquino, y me parece que es especial que en este punto, a ver, yo espero no pecar de optimista, que es uno de los puntos en los que, si bien es cierto que hay bastante cinismo y bastante descaro, creo que hemos visto algunos mínimos de un jus in bellum, ¿no? Que hoy por hoy al menos se habla de que hay ciertas acciones que no se pueden ejercer en una guerra, y que me parece que, y esto no lo hace el doctor Lefon, porque yo creo que es perfectamente que tendríamos que traerlo a la situación de nuestro país, ¿no? A pesar de que hoy nos habla de guerra contra el crimen organizado, en realidad lo que estamos viviendo es una guerra contra el crimen organizado, y que por paradójico que se piense, parte de la política actual del gobierno es justo que la guerra contra el crimen a veces tiene que vivir un mínimo hay unos mínimos de derechos que se tienen que respetar incluso contra el agresor injusto, que son los criminales, ¿no? Es decir, el jus in bellum no solo es macropolítico, política internacional, sino en cualquier combate al crimen es algo que se tiene que vivir. Me parece que es una idea que a mí, o sea, yo leyendo el texto del doctor Lefon dije, bueno, esto no solo
sirve para pensar en las guerras, sino finalmente sirve también para pensar en las guerras interiores o las violencias interiores. El siguiente texto, Teoría de Adorno y Max Horkheimer, Reflexiones sobre el origen de la violencia, de la querida doctora Cecilia Coronado, es una reflexión sobre el origen de la es una reflexión, lo que dice es que la guerra nos obliga a una reflexión sobre el origen de la violencia. Y esto empalma o se entrecruza con el texto del doctor Leal. Echando mano de la Escuela de Frankfurt, la doctora Coronado advierte que detrás de la violencia está la figura autoritaria y por tanto hay que entender el autoritarismo junto con la razón instrumental, es decir, esa razón que no piensa en fines, sino que lo que es posible lo hace. Y creo que es especialmente valioso, creo que Adorno es muy luminoso cuando observa que hay ciertas formas, que hay ciertas prácticas sociales, como ciertas prácticas sociales que propician la violencia, ¿no? El caso es el caso de ciertas prácticas deportivas en donde la gente se identifica con el colectivo y gente pacífica y encantadora, al identificarse con ese colectivo se convierte no en, pero en todo una figura violenta. Creo que eso es especialmente valioso y que se entiende, por supuesto, qué es lo que sucede en las guerras. Es decir, en la guerra hay un elemento de gente que entra a la guerra por un negocio, pero también hay muchos soldados o muchas personas que participan en la guerra y que su violencia es llevada, digamos, no por el negocio, sino por esta identificación con el todo, ¿no? Y por eso Adorno, la doctora Coronado, advierten de los peligros del nacionalismo, ¿no? Es decir, hay ciertos nacionalismos que llevan a la violencia, ¿no? Aquello que en el 68 se decía, ¿no? Nacionalismo rima con fascismo, ¿no? Los peligros del nacionalismo, y que además van muy unidos de la inseguridad personal. Es justo una persona insegura busca en el colectivo la seguridad que no encuentra, ¿no? Y a mí me parece que además este texto, cuando uno observa el fenómeno Putin, el nacionalismo ruso, dice, por supuesto, Theodor Adorno y Max Horkheimer tienen algo que decir. Finalmente, el último texto es un texto del Desencanto de la Prosperidad, la Revolución Mexicana, en Pedro Páramo, donde se estudia esta novela de Pedro Páramo como una metáfora de la realidad mexicana del siglo XIX y principio del siglo XX, y se hace una crítica hacia un gobierno que después a la población y el deber de restaurar los sustratos, ¿no? Y se habla de una estética, esta es la idea. Y en este sentido, creo que esto que se observa sobre Pedro Páramo, yo creo que no es exclusivo de Pedro Páramo, ni a leerlo desde claro. Esto aparece ya desde la primera generación de la novela de la Revolución Mexicana, la segunda generación, que sería justo el Desencanto, el caso de Pedro Páramo, y que alcanza un tercer, también puede ser visto como un intento de neutralizar de neutralizar los horrores de la guerra, lo que algunos consideran que es la tercera generación de novelistas de la Revolución Mexicana, que es el caso de Ubaldo Goya, Los Relámpagos de Agosto, ¿no?
que es justo la sátira de esa primera versión, que es la sombra del caudillo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo quería decir. Quería simplemente felicitar a los autores, decirles que me encantaron sus textos, que me hicieron reflexionar. Claro, cuando los lees, dices, voy a escribir, yo quisiera escribir esto, yo quisiera escribir algo más sobre este tema. Creo que esto es lo que un buen libro hace. Un libro te lleva a dialogar, un libro te lleva a repensar, a decir, no lo había pensado, o es cierto, esta idea puede servir. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, doctor, por tan interesantes y buenos comentarios y análisis a cada uno de los capítulos que te asignamos que trabajaras. Ahora toca el turno de presentar a mi querida Regina Luébano. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Luébano. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, maestra en Filosofía por la UNAM y doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de asignatura en el Instituto de Humanidades de la UP y del Departamento de Estudios Generales del ITAM. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y autora del libro Justicia y Salud, Pautas Distributivas para la Atención Médica, el cual en 15 días se presenta aquí a la misma hora, así que aquí los esperamos. Los que vinieron acá tienen que venir en 15 días también. Y tiene varios artículos especializados en justicia distributiva. Gracias, Regina, por aceptar la invitación. Gracias por el comercial de mi libro. Bueno. Antes que nada, quisiera agradecer al doctor Ladeneira y al doctor Doval que me invitaron a presentar este magnífico libro, Diálogos sobre la Guerra. Y al hacerlo leerlo, recordé que Roberto también me había invitado a participar en las jornadas de reflexión en donde surgió este libro. Debo confesar que sentí mucha pena por no haber podido participar en esa ocasión, porque las reflexiones que aparecen en el libro son estupendas y son el claro ejemplo de un pensamiento crítico. No me cabe ni la menor duda de que aquellas jornadas debieron ser un evento altamente enriquecedor desde el punto de vista académico y humano. Pensar y hablar sobre la guerra no siempre es sencillo. El grado de complejidad que encierra en sí misma nos obliga a hacer un análisis desde diferentes puntos de vista. Paradójicamente, podríamos decir que los enfrentamientos bélicos son como un diamante, con una multiplicidad de caras y ángulos que hay que considerar. Precisamente, esa es una de las grandes virtudes que presenta este libro. En sus 15 capítulos podemos encontrar diferentes perspectivas que nos llevan a un nivel más alto de reflexión sobre las causas históricas, las implicaciones éticas y justificaciones morales de la guerra. Asimismo, se habla del papel que juegan los filósofos, como pudo profundizar ahora el doctor Sagal, o la vinculación entre arte, belleza y violencia. Otra de las virtudes que encierra este trabajo es que dentro de sus diversos enfoques se pueden satisfacer las preferencias de diferentes lectores. Para aquellos que sean amantes del pensamiento clásico, las reflexiones homéricas en torno a los conceptos de hospitalidad e inhospitabilidad en el mundo griego son muy interesantes. Asimismo, se logra complacer el gusto de los seguidores de la historia a través de un minucioso estudio que comienza con el análisis de las aportaciones de la filosofía estoica, que pasa también por la teoría medieval sobre la guerra, hasta llegar a la valiosa aportación de la Escuela de Frankfurt por medio de las reflexiones de Theodor Adorno y Max Horkheimer, como lo acabamos de escuchar. Aunque todos los capítulos tienen un gran valor y guardan una enorme riqueza intelectual para esta presentación, y para dejarles hablar al doctor Sagal y al doctor Doval, ¿no? Y porque así me lo pidieron, decidí hacer una selección de algunos de estos capítulos. Los conflictos y enfrentamientos, para bien o para mal, siempre han formado parte del crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Es más, me atrevería a decir que no es posible entender la historia de la humanidad sin hablar de la guerra. Es precisamente este poder omnicomprensivo que tiene lo que la hace incidir en diferentes dimensiones de la existencia humana.
Ejemplo de esto es el capítulo 12, Consonancias y disonancias, la guerra en la música. Dentro de este apartado, el doctor Rivadeneira, además de compartirnos su amor por la música y su excelente gusto musical, nos lleva a reflexionar sobre la manera en la que la música nos sirve para comprender la guerra. Al estilo de la musicoterapia, logra conectar emociones con hechos históricos. Al mismo tiempo que nos narra la biografía de Roger Waters, hace un recuento de su discografía, nos deja ver una de las caras más crudas de los enfrentamientos bélicos. La guerra es brutal, es inhumana y ofende a la dignidad humana. De Wolf nos permite ver todo ello en estas canciones. A pesar del peso de la afirmación anterior, hay que tener cuidado y leer con mucha atención el capítulo. Frases como esta pueden ser altamente peligrosas, ya que pueden llevar al lector a que deje el libro y se ponga a escuchar a Pink Floyd. En esa misma sección titulada Arte, Belleza y Guerra, encontramos también otros capítulos totalmente diferentes. En uno de ellos, el doctor Rómulo Ramírez Daza expone los argumentos de Ginés de Sepúlveda a partir de supuestas bases aristotélicas. Para la justificación de la guerra justa, Sepúlveda fue un gran comentador renacentista de Aristóteles y lo utiliza en sus presupuestos para justificar la acción bélica. Pero a lo que sabemos, el filósofo griego nunca estuvo a favor de las campañas militares. El doctor Ramírez Daza, con gran erudición, explica cómo la teoría de la guerra justa de Sepúlveda presenta una serie de contradicciones lógicas. Después de una serie de argumentos, al final del capítulo, el autor llega a la conclusión de que Ginés de Sepúlveda, por su imperialismo, es más parecido al pensamiento amoral de Maquiavelo que a la filosofía de Aristóteles. Por otro lado, y con un enfoque completamente diferente dentro de esta misma sección sobre arte, belleza y guerra, está el capítulo Guerra y Belleza, escrito por el Dr. Doval. Sin querer hacer una apología sobre la guerra, el Dr. Doval hace que nos cuestionemos si no hay cierta belleza oculta en esta. A través de un análisis histórico, presenta las diferentes formas en las que la guerra ha marcado la vida de los seres humanos y cómo ha sido un símbolo de identidad para su existencia. En este sentido, no hay que olvidar que, según palabras del autor, Aristóteles condena el descuido y abandono del cuerpo, porque el ciudadano debe estar listo para acometer las adversidades de la pelea. El ejercicio físico lleva a la vida virtuosa. La mayor exigencia de virtud ocurre en la guerra. Siguiendo esta misma línea, no podemos pasar por alto que Atenas fue erigida para honrar a la diosa de la justicia, de la guerra y de la sabiduría. En opinión del doctor Doval, no es la guerra en sí lo que horroriza a la humanidad, sino la crueldad con la que la pesada maquinaria del más fuerte arrasa y aplasta al enemigo indefenso. Es indiscutible que la belleza y la guerra corrieron de la mano durante miles de años. Ejemplo de ello lo encontramos en la mitología griega, cuando Ares, dios de la guerra, cayó perdidamente enamorado a los pies de Afrodita, diosa de la belleza, y ambos engendraron a Eros, dios del deseo incontenible. Sin embargo, la causa del divorcio entre la belleza y la guerra es, sin lugar a dudas, la irracionalidad. Cuando la razón se reduce a un instrumento, llega la barbarie. Por último, tomo el capítulo sobre la inevitabilidad de la guerra, escrito por Abraham Martínez. Como parte de mi reflexión personal, al igual que el autor, coincide en que la guerra es inevitable, por la manera en la que la naturaleza humana está constituida. El ser humano, por naturaleza, tiende ineludiblemente a la violencia. El gusto por dominar, someter e imponer la propia libertad sobre el otro son la amenaza latente que acecha la paz. Es esta lucha constante por el reconocimiento, supervivencia y gloria lo que, según Cox, coloca al hombre en un estado de guerra permanente. Sin embargo, tal y como explicaba Freud en su día, Tánatos y Eros caminan de la mano. Es decir, detrás de esos impulsos agresivos y destructivos, también está la necesidad de amor y aceptación. En este sentido, y como parte de mi reflexión final, quiero recordar aquellas palabras que en La llama doble Octavio Paz decía: el amor es una apuesta insensata por la libertad, no la mía, la ajena. Entonces, pues bueno, muchas gracias por invitarme a la presentación.
gracias por invitarme a las jornadas, que no pude ir en su día por cuestiones de trabajo, horarios, distancia y demás, pero creo que es un gran libro, ¿no? Fue un gran encuentro también entre diferentes profesores, alumnos, ¿no? Y les doy la palabra, ¿no? Así es, mi querida Regina. Te busqué para la primera jornada de reflexión. No pudiste porque Ciudad de y Vicente no te dieron permiso. Te busqué para la segunda jornada de reflexión sobre el cuerpo, cuyo libro está próximo a mandarse editorial. Y tampoco pudiste porque Ciudad de y Vicente no te lo volvieron a permitir. Pero por fin te tengo aquí. Y para la tercera jornada ya se tuve que mandarle la invitación de un año de anticipación para que pudiera abrirle un pequeño espacio en su saturada agenda a la doctora Lévano. Y también estén atentos a la tercera jornada de reflexión humanista, se va a poner buenísimo, sobre la democracia. La organizó casi todo el doctor Lévano, a quien ahora tengo el gusto de presentar. A él le gustan las presentaciones breves, él decía, solo di que soy profesor. Profesor de tiempo completo en el Instituto de Humanidades de la UP. Editó el libro La fuerza del realismo, ensayos sobre la obra filosófica de Carlos Llano, que recientemente fue publicado por el IPADE y EUNSA, y que es un librazo también. Si alguien quiere saber quién es el doctor Llano, reflexiones de toda índole sobre el doctor Llano, el libro del doctor Duval vale toda la pena. Y dice que yes. No puedo decir que es doctor en filosofía, pero ya se lo sé. Muchas gracias, Roberto. Como decía mi querido maestro Héctor Zagal, uno reconoce a los amigos en la cárcel y en las presentaciones de libros, pero esa amistad crece cuando esos amigos acceden a presentar el libro, no solo asisten a la presentación. Entonces yo les estoy infinitamente agradecido a él y a Regina, que nos acompañen hoy aquí, y por supuesto a ustedes, ¿no? Decía, y a mí me da un poco el favor estar aquí, al lado de alguien que sabe tanto de Platón, pero al final del Fedro, después de discutir sobre varios temas, ya se van a retirar del lugarcito ensombrecido donde están, en lo que yo pienso que era una mañana de verano muy calurosa. Hay un plátano que no es un árbol de plátanos, sino estos árboles frondosos que hay en los campos elíseos en París. Y un arroyito, entonces Sócrates convence a Fedro de hablar mal de Licia y mojarse los pies en ese arroyito, y ya que se van, ya terminaron, se van y Sócrates le pregunta a Fedro si le parece adecuado hacer una oración al dios del lugar, ¿no? Y entonces Fedro le dice que por supuesto, y Sócrates le pide la belleza del alma y para él también la belleza exterior, ¿no? Ya se ve que Dios no le concedió eso. Y le pregunta a Fedro si quiere pedir algo más, y Fedro le dice, con eso me parece suficiente, porque entre amigos todo es común. Entonces, que estén aquí, pues para nosotros es de agradecérselos y sobre todo por el cariño que le muestran a los autores y al producto final, ¿no? Y agradecerle al doctor de Haro que haya accedido a apoyarnos con este proyecto, ¿no? Tanto las jornadas que ya comentaba Regina, que dieron origen a este libro y que esperamos vengan otros, y que nos acompañen en este esfuerzo, ¿no? Porque sería muy triste, como dijo la doctora Lévano, que luego esas comunicaciones que oralmente se presentan ante varios se perdieran y no llegaran a ver el papel, ¿no? Para que luego otros se sumen a esa discusión. Y también agradecer a la editorial NUM, ¿no? por la disposición a publicar el texto. Yo no me atrevería a agregar nada más, porque luego, si se arruina la lectura del libro, pues no lo van a leer, ¿no? Entonces, de verdad, a mí me avergüenza un poco hablar bien del libro, porque a pesar de lo que hicimos nosotros detrás de él, pues salió una cosa muy buena, y esto es gracias a los autores que figuran ahí en el índice, y no lo digo por mí, sino por los otros. Y bueno, que sí que es un libro que se disfruta mucho en su lectura, y que ojalá
se animen a leerlo. El epígrafe que escogió el doctor Rivadeneira de Basil Grossman ya nos habla de lo que viene en sus páginas. En la radiografía que han hecho tanto el doctor Sabá como la doctora Alba me parece que es muy buena y ojalá se animen a leerlo. Son textos muy, muy valiosos. Y, como decía Gracián, si malo y breve, menos malo, y si bueno y breve, pues 2 veces bueno. Abajo hay un vino de honor. Yo no me atrevería a agregar nada más que reiterar el agradecimiento a quienes participaron en el proyecto y a quienes le dieron ese apoyo para que viera la luz en la imprenta. Muchas gracias a todos. Pues ya me dijo todo el doctor Doval y yo solo quiero cerrar sumándome a los agradecimientos a mi querido amigo y jefe, el doctor Vicente de Haro, a mi querido Alejandro Rocha, a quien tanta lata le doy, ¿no?, de parte de la editorial NUN, a mi querido profesor, mentor y amigo, el doctor Héctor Zagal, a mi querida Regina, por aceptar finalmente estar aquí. Y pues sí, este es un trabajo y que no muera aquí. El libro se llama Diálogos sobre la guerra, que el diálogo continúe, que el diálogo permanezca, que sea algo que continuemos haciendo. Y antes de pasar al vino, pueden pasar a la mesita por un libro y ya bajan al carro por poner el libro. Muchísimas gracias por estar aquí.